Hoy tengo un invitado especial, al doctor Manuel Unigarro, director de gestión de programas a nivel nacional. Manuel es nuestro creador del modelo educativo y Manuel ha venido haciendo un trabajo arduo con todos los académicos para poder dar lineamientos en lo que tiene que estar relacionado, con el uso de las tecnologías en educación y en especial para hacer realidad nuestro modelo. La primera pregunta que quiero hacerte es que nos expliques, ante el uso de las tecnologías y ante esta situación, ¿en qué aspectos cambia la manera de enseñar? Perfecto, muchísimas gracias. Una distinción breve, fundamental al principio, y es esto. Lo que nosotros estamos haciendo es educación remota. Nosotros no estamos haciendo educación virtual. Utilizamos algunas tecnologías y algunas herramientas que también se usan en lo virtual, pero eso no significa que hagamos educación virtual. La educación virtual tiene unas dinámicas muy distintas y unos procesos de preparación un poco más extensos y complejos. Con la contingencia, nosotros tenemos que pasar a hacer educación remota, utilizar algunas herramientas que utiliza lo virtual, pero eso no nos convierte en educación virtual. Simplemente hacemos educación remota. Quiero dejar eso claro, rectora, en primer lugar, para todos ustedes estudiantes y para todos colegas, porque a veces ese concepto se confunde y no es lo mismo. Lo segundo es esto. Cuando el profesor está en el salón de clase, por ejemplo, tiene la posibilidad, mientras imparte su clase, de caminar, de moverse de un lado a otro, de hacer algún dibujo en el pizarrón, en fin. El solo hecho de caminar hace que los estudiantes tengan que girar su cuello. Y el solo hecho de que el estudiante tenga que girar su cuello para seguir al profesor en la clase permite que el estudiante se concentre. Esa es solo una cuestión elemental para ejemplificar los cambios que suceden en la manera de enseñar cuando pasamos de lo presencial a lo remoto. En la educación remota no hay movimiento. En la educación remota sucede lo que está sucediendo en este momento, que yo miro al monitor, miro a la pantalla y empiezo a hablar a la pantalla. Si yo pretendo dictar una clase mirando 2 horas fijamente a la pantalla y espero que mis estudiantes miren fijamente 2 horas a la pantalla, lo más seguro es que a los 15 minutos tenga a mucha gente dormida, porque no se gana atención, sino que el estar fijo pierde la atención. Entonces, ¿qué pasa? No es posible en este modelo, por ejemplo, dictar una clase como se dicta tradicionalmente. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer ahora, y para eso hemos hecho una guía para los profesores, lo que tenemos que hacer ahora es no extendernos en una gran explicación, sino al principio explicarles a nuestros estudiantes cuál es el contexto del tema que voy a enseñar. El tema que les voy a enseñar, en qué contexto se da, para qué sirve, cuál es la utilidad de ese tema, cuáles son los conceptos básicos, los conceptos claves, si existe alguna teoría que deban contemplar y algunos autores. Digamos que la clase termina siendo una introducción y una contextualización del tema. Inmediatamente después, el profesor ha de orientar a los estudiantes en qué deben hacer, qué deben buscar, qué deben leer, qué fuentes deben consultar, qué ejercicios deben realizar. De tal manera que el estudiante termina la sesión de clase, que seguramente no durará 2 horas, sino un poquitín menos, y el estudiante puede ir a hacer su trabajo independiente. ¿Qué es fundamental que tengamos en cuenta? Si, por ejemplo, el curso dura 2 créditos, es de 2 créditos, significa, 2 créditos significa, en términos generales,
que el estudiante debe dedicarle semanalmente a ese curso 4 horas de estudio independiente. Eso es básicamente lo que significa 2 créditos, que tiene que dedicarle el estudiante de manera independiente 4 horas. Lo que ha de hacer el profesor entonces es plantearle al estudiante el trabajo de esa semana que ha de hacer durante esas 4 horas. En la clase siguiente, el profesor retoma, revisa con sus estudiantes, conversa cómo les fue, qué encontraron, qué no encontraron, qué no han logrado comprender claramente, cuáles son las mayores dificultades, y entonces el profesor en ese proceso de socialización, ahí sí en vivo y en directo, va clarificando las cosas que a sus estudiantes requieran. Y después vuelve, contextualiza el nuevo tema, plantea los nuevos retos y les deja el trabajo para las 4 horas siguientes durante esa semana. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia básicamente. El profesor ya no, y permítanme encomillarlo, el profesor ya no dicta la clase, sino que el profesor orienta a los estudiantes frente al tema, les explica el contexto y les orienta por dónde pueden ir a hacer su indagación particular. Y en la siguiente clase retoma, analiza con ellos, conversa, corrige, aclara, precisa y lanza el nuevo reto para la siguiente semana. Esa es básicamente la dinámica que se sigue en la educación remota, doctora.